Bien, la semana pasada vimos ya algunos temas importantes. Por ejemplo, estuvimos viendo nosotros acerca de los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Por ahí me han dicho profesor a la vida, algunos me han dicho profesor a la dignidad, profesor el derecho a la intimidad, etcétera, etcétera. Y una semana antes hablamos acerca del sujeto de derecho también, ¿no? Seguramente ustedes ya se acuerdan, porque hablamos acerca del concebido, ¿no? ¿Cuándo se da la concepción? ¿Desde qué momento surge el concebido? La persona natural, ¿no? ¿Desde qué momento se da o es una persona natural la persona jurídica, correcto? Por ahí hemos visto también la capacidad de goce, cuándo se da la capacidad de goce, ¿no? Tú puedes gozar de tus derechos, incluso puedes estar gozando de tus derechos cuando tienes 3, 5 años, ¿no? Pero no sabes en realidad qué es todavía un derecho, ¿no? Pero ya estás gozando, esa es la capacidad de goce, que toda persona lo tiene, ¿correcto? Y la otra es la capacidad, pues, de ejercicio. ¿Qué quiere decir la capacidad de ejercicio? Es cuando tú vas a cumplir los 18 años, por ejemplo, vas a ejercer el derecho al voto, ¿no? El derecho de elegir y también puede ser elegido, ¿correcto? Vamos a conocer entonces ahora por generaciones. No te olvides también de este concepto muy importante, que los derechos humanos vienen a ser los que están inherentes dentro del ser humano. Inherentes. E incluso les dije, a ver, búscame el concepto. ¿Qué significa inherente? Te dijo, allá, profe, es algo que está dentro de mí. Porque los derechos humanos no surgen por cuestiones, pues, de un gobierno o el Estado no te dice, ¿sabes qué? Alexis, toma, te regalo el derecho a la dignidad. No, no, sino el Estado los derechos están dentro ya de nosotros, dentro de nosotros. Un 50% está encendiendo las cámaras, felicidades a los chicos, vamos a ir sumándoles sus puntos, ¿ya? Y a los alumnos que no, ya saben, no se les está considerando también dentro de la clase. Así es que al final, cuando hay una nota desaprobatoria, eh, no te estés quejando, no me estés trayendo un pavo o queriendo sobornar, por favor. Bueno, te dice por acá, los derechos son indispensables para asegurar su pleno desarrollo en la sociedad. Pero por ahí hemos visto también la semana pasada una imagen, ¿no? Donde un niño le preguntaba a su padre, papá, ¿qué son los derechos humanos? Le decía, ¿no? Y el padre le respondía, es una cosa de ricos. Hemos interpretado esa imagen, ¿no? Hemos dicho que cuando muchas veces hay personas que tienen recursos bajos, recursos económicos bajos, ¿no? Esas personas muchas veces sus derechos son vulnerados, ¿no? De aquellas personas. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos, por ejemplo, el derecho a la vida, igualdad, libertad, dignidad y paz, ¿no? Ahora lo vamos a ir clasificando por generaciones, pero primero vamos a ver aquí el inciso C. La tarea de proteger los derechos, ¿a quién le corresponde? Le corresponde al Estado, ¿no? A través de las políticas, a través de las políticas de Estado, la tarea de proteger los derechos humanos, ¿no? La exigencia de proveer y mantener, ¿ve? Las condiciones necesarias. ¿Para qué, profe? Para que dentro de una situación de justicia, paz, libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. Situación de justicia. Lo que se quiere en un país es la paz, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de religión, ¿no? La libertad de pensamiento. De esa manera vamos a poder gozar nosotros nuestros derechos. Bueno, aquí debería ser A, B, C, el inciso D, si no me equivoco, ¿ya? Inciso D, un pequeño lapsus ahí. ¿Qué más te dice por acá, jóvenes? Al final vamos a pasar a una ronda de preguntas, así es que atentos, por favor. El bienestar común supone que el poder público debe hacer todo lo necesario para que de manera paulatina sean superadas la desigualdad. Esta palabra, desigualdad. ¿Y dónde está la desigualdad? Casi
todos los países en vías de desarrollo. Perú, Bolivia, Ecuador, ¿no? Existe una gran desigualdad. Existe pobreza, ¿no? Quizás en esta época de COVID-19, la pobreza creció, porque hay mucha gente que vivía, por ejemplo, del comercio ambulatorio, para poder solventar sus gastos diarios. Ganaban 7 soles, 10 soles al día. Pero ahora, jóvenes, como que hay desconfianza de comprar del comercio ambulatorio, de las madrecitas que están por ahí por las veredas, ¿no? La gente compra menos, por el cuidado sobre todo, ¿no? Otro tema grave también en el Perú es la discriminación, ¿no? En sus diversos ámbitos. Entonces, si hablamos de bienestar común, primero tenemos que cerrar estas brechas: desigualdad, pobreza, discriminación. Debemos hacer, o el Estado debe hacer, que los derechos no se vulneren, sobre todo a las personas, pues, de bajos recursos. Correcto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, por favor, tratar de silenciar sus micrófonos. A los que se están incorporando también he mencionado hace instantes y lo voy a volver a mencionar. Anudamos la grabación por acá. Vamos ahora a la pregunta. Características. Esto también ustedes están recordando nada más. Característica. El derecho humano es universal, profesor. Es universal, efectivamente, ¿no? ¿Por qué universal? Ya saben por qué. Significa que todas las personas tienen la misma igualdad, la misma dignidad en todo el mundo, ¿no? Nadie puede quedar excluido, nadie puede ser discriminado, ¿no? Del disfrute de estos derechos. Pero sin embargo, hay países todavía, pues, donde la mujer es oprimida. La mujer, por ejemplo, no puede mostrar el rostro. La mujer tiene que salir a caminar a las calles con el rostro tapado, ¿no? En este caso se está vulnerando el derecho a la libertad. Hay todavía países, los países radicales sobre todo, ¿no? Hay pueblos, ciudades. Ahora, los derechos son naturales. ¿Por qué, profesor, son naturales? Te estarás preguntando, ¿no? En tanto, su origen no es del Estado. Les dije al momento, ¿no? Al inicio, al momento cuando iniciamos la clase, les dije, el Estado no dio origen a lo que es los derechos humanos. Son naturales por su propia naturaleza, la propia naturaleza o dignidad de la persona, ¿no? Es otra característica de los derechos humanos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor. Trata de escribirlo al chat, te vamos a ir contestando, ¿correcto? A ver. Vamos a ver. Ya, por ahí me dicen algunas preguntas, profesor. Miren por acá. Alternativo inciso C. Ahí aparece, son inalienables. Profe, ¿cómo inalienables? Viene de los aliens, me han dicho en una sección. No viene de los aliens. Porque ninguna persona puede renunciar a ello, ni negociarlo. Oye, Shari, te negociaré pues el derecho al culto. Oye, Shari, te negociaré el derecho al tránsito, a la libertad de tránsito. No, no puedes negociar, ¿no? ¿Quién va a negociar un derecho? Profe, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las personas que se suicidan? Están renunciando el derecho a la vida. No están renunciando, están vulnerando el derecho. Están atentando contra su vida, ¿no? Entonces, pues, pero no puedes renunciar, ¿eh? No puedes disponer de los derechos también de los ciudadanos. ¿Y a qué nos dice por aquí Mafalda? Mafalda, bueno, yo leía bastante las historietas de Mafalda, ¿no? Me gustaban bastante. Me gustan hasta el día de hoy. Bueno, el creador creo que murió el año pasado, ¿no? El creador de Mafalda ya se nos fue. Pero ¿qué dice aquí? Conozcamos nuestros derechos, pero que no sean meros enunciados, dice, ¿no? A luchar por su vigencia, que solo así empezaremos a gestar un mundo más
justo, y eso es cierto, ¿no? Tenemos que conocer nuestros derechos. A ver, vamos al siguiente punto. Son inviolables. ¿Qué es la inviolabilidad? Dice acá, inviolabilidad. Ningún derecho puede ser alterado, ningún derecho puede ser burlado, ningún derecho puede ser ignorado, desacreditado o atacado. Esa es la inviolabilidad. ¿Por qué entonces son inviolables, profesor? Porque no pueden ser lesionados ni destruidos sin que ello constituya un atentado contra la persona. ¿Correcto? Obviamente que sí hay, ¿no? Sí hay atentados constantes contra las personas. Siguiente característica. Son obligatorios. Profe, yo no quiero ser parte de los derechos humanos. ¿Cómo que no? Los derechos humanos son obligatorios. Tú, al contrario, disfrutas de tu libertad, ¿no? Disfrutas de la vida. Qué hermoso que es la vida. Disfrutas del derecho, por ejemplo, a opinar. Opinas, ¿no? Porque imponen a las personas y Estado la obligación de respetarlos. Hay que respetar los derechos humanos, aunque no exista una ley que así lo establezca. Hay que respetar. Aquí estoy buscando el borradorcito, ahora sí. A ver, vamos, nos dice por acá, son indivisibles. Porque suprimir alguno de ellos pone en peligro todos los demás. ¿Qué pasa si yo pongo, qué pasa si usted, a ver, ¿qué pasa si yo suprimo el derecho a la vida? ¿Qué pasa si yo suprimo el derecho a la vida? No voy a poder suprimir, ¿no? Porque va a poner en peligro los demás derechos. Ya, estos son tus derechos. Aquí la maestra les está enseñando, vea, una maestra, creo que son adultos, también un alumno con barba, no creo, ¿no? Por ejemplo, a los alimentos. Hay cárcel por alimentos, ¿eh? Hay cárcel por alimentos, pero por deudas no hay cárcel. No hay cárcel. No te pases, ¿eh? No maltrato a trabajar, a la protección jurídica, a la igualdad, a la dignidad. ¿Correcto? Muy bien. Por ahí me mandaron un comentario algo extraño que no entiendo, ¿no? Eso, el peruano. Listo, seguimos. Así es que dejen de decir les niños. ¿Qué pasa? No voy a renegar. Siguiente, a ver. Clasificación, chicos. Les dije, ¿no? ¿Por qué por generaciones? ¿Por qué por generaciones? A ver, por generaciones es porque van a surgir por etapas, ¿correcto? Uno aparece en el siglo XVIII y XX, que es la de primera generación. Tras un acontecimiento muy importante. ¿Cuál era ese acontecimiento? La Revolución Francesa. Y yo les conté, les expliqué muchas veces, ¿no? Y no me canso, ¿no? Porque con esto, muchas veces, si seguimos repitiendo, ya ustedes también van a acordarse. ¿Por qué se da la Revolución Francesa? A ver, dime tú. Te voy a esperar unos segundos. La Revolución Francesa cumple un papel importantísimo dentro del mundo. Bien, dentro de primera generación, vamos a volver al tema por acá. Tenemos los derechos civiles, políticos, están relacionados con la persona humana directamente. ¿Qué más? Fueron los primeros en ser reconocidos por el Estado, no se olviden eso por favor, y surge con la Revolución Francesa. Siguiente punto, ¿y qué derechos, profesor? Por ejemplo, el derecho a la persona, ¿ve? Derecho de la persona. Uno es el derecho a la vida. Primera generación, ¿ah? Derecho a la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Nadie es superior. Alfredo es igual ante la ley que Roberto. Roberto es igual ante la ley que Brenda. Brenda es igual ante la ley que Camila, ¿no? Camila es igual ante la ley que Kenji. Todos somos iguales ante la ley. Somos libres también. La libertad. Eres libre de opinar. Eres libre de criticar, siempre en cuando no dañes la integridad de los demás. ¿Qué más? A la seguridad personal. Eres libre, por ejemplo,
o tienes el derecho a la propiedad, el derecho a la herencia. Nadie te va a decir hoy, tú nunca tienes que tener una casa. Algún día ustedes van a necesitar tener una casa, no salir del hogar, quizá. Vas a ser libre. Libertad de conciencia. En el salón hay muchos que profesan religiones distintas, ¿no? Son budistas, brahmistas, islamistas, quizás cristianos, protestantes, ¿ve? E incluso hay alumnos que tienen una posición distinta, ¿no? Pero no es una religión, el ateísmo no es una religión, pero tiene una posición distinta, pero no es bueno el ateísmo, ¿no? Ustedes a veces por figurar dicen, no, soy ateo por figurar, pero eres libre en realidad al momento de ejercer tus derechos. Y lo político, bueno, aquí lo vamos a borrar a Vizcarra, ya no debe salir Vizcarra ahí, ni Sagasti, borrados del mapa. Bueno, derechos políticos, a elegir y ser elegido. Vamos a tener la oportunidad de elegir a nuestro nuevo presidente. ¿Por quién? La semana pasada les pregunté, ¿no? Eres libre en realidad, nadie te va a elegir. El profesor no te va a decir, oye, vota por este personaje, ¿no? A formar un partido también. Hay muchos partidos dentro del Perú, sobre todo los partidos que se formaron en los últimos años, ¿no? Al asilo político. Acabamos entonces la primera generación. ¿Surge cuándo? Con la Revolución Francesa. Profe, segunda generación, ¿cuándo? La Revolución Industrial, otro acontecimiento importante. Fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. ¿Aquí qué derechos se van a reconocer? Derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales. Segunda generación. Dentro de lo económico tenemos, no se duerman, derecho al trabajo. Derecho al trabajo. Sin embargo, muchos a consecuencia de la cuarentena, del toque de queda, del confinamiento, muchos perdieron el trabajo este año. Conozco a muchas personas, están desempleadas. No hay peor ahora con esta coyuntura política de golpe de Estado, que hubo que el Congreso, que se disuelve el Congreso, que se vaca el presidente. No hubo una estabilidad en el Perú. No hay grandes proyectos, no hay grandes obras donde se generan puestos de trabajo. Ni qué decir en Huánuco, ¿no? A las 8 horas de jornada laboral, ¿no? Ese es un gran logro también, un gran logro de la humanidad, ¿no? Las 8 horas laborales. A una remuneración justa también, ¿no? ¿Cuánto es el sueldo mínimo? Le preguntaron a un candidato el año pasado, pero este año no me acuerdo, el año pasado. A un candidato. Tienes derecho también, por aquí está la seguridad social, derecho a la salud, derecho a la salud. ¿Cómo está este derecho? Vulnerado también, vulnerado, ¿no? El sector salud es como un elefante blanco en el Perú, ¿no? Pésimo servicio, ¿no? Obviamente que no todos los hospitales te brindan este servicio, pero en general, ¿no? Te brindan un pésimo servicio porque no hay, por ejemplo, en estas épocas, no hay oxígeno, no hay camas, no hay medicamentos, ni agua mineral hay en el hospital. Te lo digo porque lo viví a experiencia propia en algún momento, ¿no? A las pensiones también. Por ejemplo, hay padres irresponsables que no pagan la pensión de sus hijos. Tienen un hijo en cada departamento, ¿no? No pagan la pensión. Pero es un derecho. Y hay cárcel, hay prisión por pensión. A la educación también, ¿no? A la educación. Como vuelvo a repetir, sin embargo, en estos momentos hay muchos niños que no se están educando porque no tienen internet. No tienen. Hablando del sector estatal, de nosotros, nuestra educación de ustedes no es gratuita. Ustedes pagan, ¿no? Pagan, exigen. Pero en el Estado no es, tampoco ya es gratuita, pues. El alumno de bajos recursos tiene que comprarse un celular, pagar su internet, recargar. Ellos no pagan un internet mensual, recargan, ¿no? Y la recargan rápidamente, pues se acaba. Vamos a la tercera generación, con esto terminamos para ir a una ronda de preguntas en 5 minutos.
Tercera generación, surge en la actualidad, chicos. También llamados de solidaridad. Surge sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Con la Segunda Guerra Mundial. Porque después de la Segunda Guerra Mundial se necesitaba tener armonía, se necesitaba tener paz. Hay que borrarlo esto, ¿no? Hace rato a Vizcarra hemos sacado ya. ¿Qué más? Surge en nuestro tiempo, en el periodo del imperialismo, ¿no? Donde requiera la cooperación entre naciones para mantener la paz y el equilibrio. Pero aquí hay un pequeño problema. Creo que la humanidad de estos países no recordaron, ¿no? Que tiene que haber armonía, tiene que haber paz en el mundo. Derecho a la protección del ambiente, no la hay, ¿no? Hacen pruebas nucleares, ¿para qué, no? Derecho a beneficiarse del patrimonio quiere decir, te quieres ir a Machu Picchu, eres libre, puedes beneficiarte de ese patrimonio. Y el derecho a la solidaridad. Derecho a la solidaridad. Bien, esto es lo mismo. Bueno, y estos derechos a respetarlos entonces. No vaya a pasar como con los 10 mandamientos, sobre todo los derechos de tercera generación. Bien, tenemos 10 minutos, 10 preguntas para terminar. Ya, la doctrina sobre los derechos humanos lo agrupamos en ¿cuántas generaciones? En 3 generaciones. Muy bien, Estacio. Estacio no va a fallar en el examen de admisión. Pero como aquí resaltamos. Ya, a ver, 3 generaciones. Listo, la B. Vamos a la número 2. ¿Qué nos dice la número 2? Dentro de los derechos de primera generación están comprendidos los denominados. Primera generación, denominados culturales. Estacio, culturales. No. Derechos civiles. ¿Y cuál será? Civiles. A ver si te acuerdas. ¿Qué dicen los demás? La D me dicen. Civiles y políticos. Correcto. Ahora sí, ¿ve? Ahora sí. Civiles y políticos. Marcamos la D de dedo. 3 dice por acá. A estos derechos se les llama también los derechos de solidaridad, pues requieren para su ejecución la adhesión de todos. Nos estamos refiriendo a qué derechos. Primera, segunda, tercera. La número 3. Sencillo. De tercera generación, correcto. Muy bien, Sánchez. Tercera generación. Ahí está. Ya, tercera generación. La alternativa B. 4 dice, están comprendidos en los derechos de segunda generación. Segunda generación, ¿cuáles serán? Sociales, económicos, sociales y culturales, correcto. Ahí está. Económicos, sociales y culturales. 6. No hay prisión por deudas, dice por acá. No hay prisión por deudas. ¿Cuándo no hay prisión por deudas? Excepto, este caso no se cumple cuando. Te dije, ¿no? En algún momento. ¿Cuándo no se cumple? ¿Cuándo no se cumple? Cuando es por alimentos. Muy bien. Cuando es por alimentos. O sea, por alimentos sí hay, ¿eh? Sí hay. Por eso hay muchos padres irresponsables que se van a prisión, ¿no? Porque sí hay cárcel por alimentos. Por deudas no hay cárcel. Tú debes, no sé, debes 10.000 al banco. No, no hay deuda. No hay cárcel por deudas. ¿Correcto? Según nuestras leyes. El trabajo se contempla en la Constitución como el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Un derecho y un deber social, ¿no? Un derecho y un deber social. El trabajo. El trabajo dignifica al hombre. El trabajo es sagrado, dicen, ¿no? 8. De los siguientes derechos, ¿cuál no está considerado un derecho fundamental? Derecho fundamental. A la legítima defensa, a transitar, a la educación, a la identidad. ¿Cuál será? A la paz y
tranquilidad, ¿no? Por ahí me dicen a la paz o a transitar por el territorio nacional. ¿Cuál será? El derecho a transitar es la libertad, ¿tá? La paz y la tranquilidad, ¿correcto? La C. La C de casita. Número 9. El derecho a conformar organizaciones y partidos políticos es un derecho automáticamente político, ¿no? Político. 10. El derecho al secreto bancario solo puede levantarse a pedido de quién? De la presidencia, el defensor del pueblo, de la fiscalía, el Congreso, la Fiscalía de la Nación, ¿no? La Fiscalía de la Nación. Muy bien, hago una pausa.